cambiando nuestra actitud. Y vamos a irnos rápidamente a la palabra. Amén. Le damos la bienvenida a los hermanos que están a través de las redes sociales. Vamos a darle un fuerte aplauso. Santo Dios, son bienvenidos. Amén. A este tiempo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a la altura del versículo 11 al 22. Santo Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Ayer mientras daban la enseñanza, yo decía, pues no puede ser, Lucas, no puede ser, pero sí seguimos aún en Lucas, amén. Y sé que Dios está en el asunto porque intenté coger varias porciones y luego volví a Lucas y es porque nosotros vamos a exponer la otra parte que faltó de este texto, amén. Y voy a predicar bajo el tema, cambiando mis actitudes. Repítale que está a su lado, cambiando mis actitudes. Amén. Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11 hasta el versículo 22, vamos a darle lectura. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Amén. Padre, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es viva y ella es eficaz. Tu palabra tiene la capacidad, Señor, de sanar. Tu palabra tiene la capacidad de penetrar a lo más profundo y producir vida. Y te pido, Señor, que en esta hora tú puedas producir vida en los corazones necesitados. Te pido que tu palabra pueda penetrar, Señor, lo más profundo del corazón en este día, y que todo aquello que quiera limitar tu palabra, todo aquello, Señor, que quiera levantarse en contra de la palabra que tú traes a nuestras vidas, sea quebrantada por el poder de tu palabra. Señor, entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú, como buen alfarero, trabajes en el día de hoy de forma extraordinaria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Y vamos a seguir hablando sobre lo que es la actitud. Amén. Vamos a empezar, amén, definiendo la palabra actitud. La actitud es forma de pensar
o sentir acerca de alguien o algo que a menudo se refleja en el comportamiento de una persona. Amén. Entonces, estamos trabajando esta palabra. Amén. Estamos trabajando esta palabra, pero simplemente no es para conocerla, sino para que la palabra de Dios pueda intervenir en nuestras vidas. Para que la palabra de Dios pueda trabajar en nuestros corazones. Así que topa al que está a tu lado y dile: la palabra de hoy es para ti, para que la pueda atesorar. Amén. El propósito es poder atesorar la palabra. Entonces dijimos que la palabra actitud es forma de pensar o sentir acerca de alguien o algo que a menudo se refleja. A menudo se refleja en el comportamiento de una persona. Es decir, cuando nuestra actitud, tenemos una actitud, la vamos a ver reflejada en nuestro comportamiento. Amén. Y lo vamos a ver en pensamientos, en emociones y en comportamiento. Pueden ser actitudes favorables o desfavorables para la vida del hombre. Pero esa forma de pensar la vamos a manifestar. Y muchas veces hay personas que responden de la forma que responden por la actitud que han adoptado en sus corazones. Amén. Muchas veces tú le preguntas a alguien y le dices: ¿qué te pasa? Yo no estoy enfadado, pero tú le estás viendo que su forma de actuar está reflejando que está como enfadado. O alguien que está alegre, tú le preguntas: ¿por qué estás alegre? Y a lo mejor te dice porque ha pasado algo, pero tú lo vas a notar porque se refleja en su carácter. Amén. Y es bueno de que nosotros podamos analizar cuál es la actitud que yo estoy teniendo como hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es la actitud que yo estoy reflejando? ¿Qué es lo que los demás están viendo de mí? Amén. Porque muchas veces podemos hablar algo con nuestros labios, pero manifestar otra cosa con nuestra forma de comportarnos. Amén. Podemos ver, amén, esta historia donde dice que había un hombre, amén, había un hombre que tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos, amén. Tenía 2 hijos. Pero vemos que en la antigüedad y en la actualidad las personas pasan a cobrar herencia cuando la persona se muere. Entonces, cuando la persona se muere, se reparte los bienes que esa persona haya tenido entre todos los hermanos que puedan haber. Amén. Pero en la antigüedad dice que el hijo mayor tenía un privilegio por ser el primogénito y al hijo mayor le correspondía mayor parte que al menor. Y dice que al menor le correspondía 1/3, pero al mayor le correspondían 2/3 de la herencia. Pero vemos aquí una historia, amén, y nos dice que había un hijo que sin su padre morir, ¿qué hizo? Fue a pedir su herencia. Amén. El hijo mayor se le daba 1/3, amén, de la herencia. Y podemos ver, amén, que en la mayoría de estos casos, los padres también podían repartir la herencia antes de morir. ¿Para qué? Para que sus hijos pudieran a lo mejor hacerse cargo, pero era algo que salía ¿de quién? Del padre, poder repartirlo. Pero en este caso, nosotros podemos ver que el hijo es el que sale a pedir sus bienes, el que sale a pedir la herencia. Amén. Según Deuteronomio 21, capítulo 17, podemos ver que el hijo mayor recibía una mayor parte de la herencia. Amén. Pero en este caso no fue que el padre dijo: yo quiero dejar de administrar. En este caso no fue que el padre dijo: ya yo me siento cansado y voy a dejar que cada uno gestione su parte, sino que el hijo menor
decidió, amén, ir donde su padre y pedir lo que le correspondía a él, la herencia que su papá había trabajado. Dice el versículo 2, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Mire lo que hizo el padre. Lo primero que hizo el padre fue que no puso impedimento en darle lo que le correspondía al hijo. Aquí podemos ver que ese hijo no honró a su padre, porque se supone que el padre es el que tiene que quedarte. Aunque sea tuyo, el padre tiene que darte. Lo vemos que hay un principio, y es el principio de que no esperó el tiempo de ser honrado con los bienes de su padre. Amén. Y dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Dice que una vez que el hijo pidió sus bienes, ¿qué fue lo que hizo? No, que se fue. Dice que recogió lo que tenía y se fue. No le importó que su padre se quedara en casa. No le importó los sacrificios que su padre había hecho hasta el momento por él, sino que decidió irse. El padre le dio la libertad de que cogiera lo que le pertenecía y se fuera. Había una libertad de que él pudiera elegir. Y no nos podemos ir más lejos. Hoy nosotros tenemos la libertad de poder elegir. Hoy nosotros tenemos la libertad de poder participar con lo que el Padre tiene. Amén. O tomar la decisión de irnos lejos con lo que Él nos ha dotado. ¿Con qué Dios te ha dotado a ti? ¿Cuál ha sido el don? ¿Cuál ha sido el talento que Dios ha puesto en tus manos? Pero hemos decidido irnos lejos con lo que hemos recibido de parte del Padre. Porque podemos comparar la historia o la parábola del hijo pródigo. Decir, qué mal agradecido fue ese hijo. Qué malo fue. Pero ¿qué podemos pensar de nosotros mismos, de lo que hemos recibido de parte del Padre? Estamos en la posición de ese hijo pródigo que ha recibido de parte de Dios, pero ha decidido irse lejos de su casa, irse lejos de su presencia, irse lejos de lo que Él tiene determinado para nuestras vidas. Lo que hizo el hijo pródigo, tomó una actitud no favorable para él. Y muchas veces nosotros estamos en la posición del hijo pródigo. Muchas veces nosotros hacemos y no lo utilizamos de la forma que tenemos que utilizar lo que hemos recibido de parte del Padre. Y dice que cuando, el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, antes de llegar a malgastarlo, yo creo que ese joven encontró jóvenes que le hicieran el coro. Tópale que está a tu lado. Dile, hubo alguien que le hizo el coro. En Santo Domingo hay una palabra que dice, hubo alguien que fue un lambón. Hubo alguien que se enganchó para gastar lo que ese joven tenía. Ay, ¿cuántos lambones habrán aquí? ¿Hay lambones aquí? No, eso en la red, esa gente que está conectada ahí. Hay gente que se van a acercar para absorber lo que tú tienes y lo que tú portas de parte de Dios.
Hay gente que no van a levantar tus manos para que tú obtengas victoria, sino que van a drenar lo que tú tienes dentro de Dios. Hay gente que van a esperar que tú salgas de la casa de tu padre para matar lo que tú recibiste. Pero la palabra de hoy es para que si nosotros hemos sido esos hijos que no hemos ido, cambiemos nuestra actitud. Amén. Y dice que una vez, amén, el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Las personas que habían rodeado a aquel joven se habían ido, porque son como sanguijuelas, ¿no, verdad? Que te pican y se van. ¿Sabe cómo se encontró ese joven? Solo. Ese joven se encontró sin recursos. Ese joven empezó, amén, a experimentar la ausencia de un padre. Porque ¿sabe lo que sucede? Muchas veces somos motivados, incitados a hacer algo, a salirnos de los brazos de ese padre. Y cuando tú lo haces, te quedas solo. Porque el propósito del adversario viene para traer destrucción. El propósito del enemigo es aislarte para luego comerte con yuca. Pero el propósito del Padre, vamos a ver que jamás, aunque tú te vayas, siempre que tú vuelvas, las puertas van a estar abiertas. Y dice, amén, el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire lo que hizo este hombre. En medio de la hambre que había llegado en aquella provincia, él no le dijo, ven que yo te voy a tener como uno de mis hijos. No, le dijo, yo te voy a mandar a apacentar cerdos. En la antigüedad, para un judío, bregar con cerdo era como que esa persona había caído en la parte más baja. ¿Por qué? Porque era, según la ley, era inmundo ellos poder tocar a los cerdos. Y muchas veces, cuando nos vamos de la casa de nuestro Padre, cuando pedimos lo que tenemos, lo que nos corresponde, el regalo que se nos ha sido dado, y nos vamos fuera, vamos a sufrir, vamos a vivir circunstancias difíciles, circunstancias adversas. ¿Dónde estaban aquellos lambones que estaban con él al principio? Se fueron y lo dejaron solo, porque yo me supongo que 1/3 de lo que le correspondía no lo gastó él tan rápidamente. Encontró a lo mejores mujeres, gente para ir de parranda. Pero vemos que cuando él había gastado todo, ¿sabe lo que sucedió? Que se quedó solo. Se quedó solo, pero hay algo que me gusta. Y es que él no se quedó a morir en el lugar donde el pecado lo había dejado. Él tomó una actitud de buscar ayuda. Él tomó una actitud de decir, yo necesito por lo menos alimentarme. Yo voy a ir donde aquel hombre que yo veo que tiene. Pero no fue al lugar correcto. ¿Sabe por qué? Porque en aquel lugar le dijeron, está bien, yo te voy a dar trabajo, pero tú vas a darle de comer a los cerdos. Y es lo que hace el mundo. El mundo te quiere colocar no en la posición que Dios te ha colocado como hijo. El mundo quiere que tú te conformes con menos de lo que Dios te ha entregado. El mundo quiere atraparnos y mantenernos entretenidos. Amén. Pero nosotros necesitamos poder entender
entender quiénes somos, poder entender quién es nuestro Padre, poder entender la gran herencia que tenemos, poder entender que somos colaboradores de la obra del Padre y entender que no podemos vivir separados de la vid verdadera que es Cristo. Entender que necesitamos conectado. A mí me interesa permanecer conectada a la vid verdadera que es Cristo. Topa al que está a tu lado, por favor, y dile: tiene que estar conectado. Tiene que estar conectado con el Padre. Pero ¿sabe lo que sucede? Muchas veces se necesita tocar fondo. Muchas veces necesita caer a lo más profundo, a lo más bajo, caer para que pueda ver que necesita renunciar y levantarte de la condición en la que estás. Una madre le dice a un hijo: estudia, 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 que si no estudia va a suspender. Y la madre casi intenta leer el libro por él. Pero ¿a cuántos padres le ha pasado eso? Pero muchas veces necesitamos dejar que nuestros hijos suspendan. Pastora, qué radical es usted. Ay, por Dios, Dios que no. Sí. Porque ellos necesitan concientizarse que a ellos les conviene estudiar. Ellos necesitan entender que ellos tienen que poner de su parte. Que hay un momento donde el niño ya empieza a caminar solo. Hay un momento donde el niño ya tú no tienes que llevarlo en los brazos. Hay un momento que ya no tienes que darle el biberón, que necesita comer comida sólida y tiene que hacerlo él mismo. Y cuando llegamos al lugar que caemos en lo más profundo, el propósito de Dios no es que te quede ahí en el suelo. El propósito de Dios no es que te quede destruido. El propósito de Dios no es que te quede apartado de su presencia. El propósito del Padre es que tú puedas reconocer tu condición, puedas reconocer dónde has caído, puedas reconocer que necesita la intervención de tu Padre. Y dice que ese joven, estando allí, yo creo que pasaron muchos pensamientos por su mente, por su corazón. Y dice el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire a la condición de tener banquetes en su casa, de tener una hacienda, pasar a la condición que aún la comida de los animales se la negaban, no la podía comer. Y muchas veces nosotros como hijos, hay pan fresco en la casa de nuestros padres, andamos desnutridos. ¿Por qué? Porque salimos de la casa de nuestro Padre. Porque optamos, amén, por irnos donde hay fuente para nosotros. Este joven entró en necesidad. Y no solamente ahora él se quedó pensando que los que estaban a su alrededor le negaban la algarroba, sino que él empezó a partir de ahora a valorar su condición en la que estaba. Él empezó, porque ¿sabe lo que sucede? Muchas veces tú puedes estar en el suelo, pero si tú decides quedarte en el suelo, nadie te va a levantar. Pero cuando tú decides tomar una actitud diferente, van a venir soluciones para tu situación. ¿Sabe lo que hizo este joven? Accionó, tomó una actitud diferente. ¿Cuál es la acción que vamos nosotros a tomar? Aquí todo el mundo es santo. Dice: ese mensaje no es para mí, aleluya.
¿Sabe lo que hizo ese joven? No dijo, como nadie me da de comer, me voy a morir aquí. Dijo, no, ven acá, eso no es así. ¿Sabe lo que él hizo? Y volvió en sí. ¿En qué volvió? Se había ido lejos. Y volvió en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco ¿de qué? Y yo aquí perezco de hambre. Hubo como un reseteo en la mente de ese muchacho. El muchacho dijo, mira, ven acá, lo que yo he hecho, yo lo he hecho mal. Yo salí corriendo de la casa de mi padre donde había abundancia de pan. Pero ven acá, ¿qué yo busco aquí? Contaminándome. ¿Qué yo busco aquí? Mendigando comida y nadie me da la comida que era de los cerdos. Recapacitó. Y muchas veces no salimos de un estado a otro porque no recapacitamos. Toca al que está a tu lado y dile, es necesario recapacitar. Y dice que él volvió en sí. ¿Sabe qué había en la vida de ese muchacho? Había una necesidad, había una escasez. Tenía hambre. Y vio que nadie de los que estaban a su alrededor podían ayudarlo. Y necesitamos reflexionar. Necesitamos tomar una actitud correcta. Necesitamos ver lo que hay en nuestra casa. Necesitamos reconocer que en nuestra casa hay abundancia de pan. Y dice el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una de las primeras cosas que hizo este muchacho fue que reconoció su condición. Conoció que había pecado. Conoció que no solamente le había faltado a su padre, sino al cielo mismo. Y para que pueda haber una restauración en la vida de alguien, necesitamos conocer cuál es mi condición, cuál es mi situación. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos vida como dijo el salmista. Mientras encubrí mis pecados, mis huesos se secaron como verdor de verano. ¿Y sabe por qué se secaron sus huesos? Porque había un pecado que estaba oculto. Había un pecado que él no lo había reconocido. Había una condición que estaba ahí. Y hemos estado hablando con los jóvenes en el discipulado que muchas veces hay pecado que lo hemos normalizado en nuestras vidas. Hay situación que la hemos hecho normal y por eso vivimos una vida seca, hablando espiritualmente, aunque tú estés gordo y rojizo. La vida espiritual del creyente, del discípulo, necesita ser alineada a la voluntad de la palabra. Como que nos salen los amén aquí hoy. Como que hay algo que está pasando algo en el ambiente. Aleluya. Santo Dios. Y no hemos echado a dormir con el pecado. Pero en este tiempo, en el 2024 estamos, ¿a que sí? Yo creía que usted iba a seguir ahí. Porque necesita levantarse del 2024 y entrar al 2025 con una actitud renovada. Si usted se lo va a dar, déselo fuerte.
Si usted se lo va a dar, déselo fuerte. Lo primero que hace ese joven, ¿sabe qué? Reconoció que él había pecado. Pero muchas veces queremos justificar nuestras faltas, nuestra condición. No, yo estoy así por esto. No, yo estoy así por él. Yo estoy así por... Muchas veces queremos justificar la condición en la que nos encontramos. Y recuérdese que delante de Dios estamos a cara descubierta. Delante de Dios, usted se podrá justificar delante de mí, pero delante del Padre no hay justificación. Amén. Y en segundo lugar, que él reconoció, pero eso era él pensando lo que él iba a decir a su papá. Yo cuando llegue le voy a decir esto a mi papá. Pero ya en su interior empezó a recibir libertad. Amén. Entonces dice, amén, que él se dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y muchas veces queremos no vivir en la posición de hijos. Queremos vivir, ¿sabe cómo? Como jornaleros. ¿Sabe lo que sucedió? Que él entendió que como él le había pedido lo que le correspondía, ya no tenía derecho a ser llamado hijo de Dios. El pecado nos alejó de nuestro Padre. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenemos acceso delante de su presencia y ya no eres esclavo. Ahora pasa a la posición de hijo. Y un hijo tiene derecho. Un hijo va a su casa y no le dice, mamá, yo puedo sacar una natilla. No, él va, saca y se la come. Pero este joven quería conformarse con menos. Quería pasar a ser un jornalero, un trabajador. Pero vemos, amén, que en el versículo 20 nos dice, y levantándose vino a su padre. No solo lo pensó. Muchas veces lo pensamos y nos quedamos ahí. Pero él no solamente lo pensó en su mente, sino que accionó la palabra que había pensado en su mente. Se levantó de donde estaba sentado. Se levantó de la posición en la que estaba y decidió ir a la casa de su padre. Dice, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Usted imagínese, ese padre podía haberle dicho, ya yo no quiero saber nada de ti porque tú te llevaste lo que todavía no tenía que llevarte. Pero nuestro Padre no piensa como pensamos nosotros. Nuestro Padre no ve como nosotros vemos. Nuestro Padre ve con ojos de amor y con ojos de misericordia. Y en eso se basa la misericordia. En eso se basa esa gracia que tú no merecías. Pero Él pudo mirar tu miseria y poner ahí tu gracia. Poner ahí su gracia. Entonces, ¿sabe lo que hizo el Padre? El Padre no empezó a reclamarle por qué te fuiste, qué fue lo que hiciste. No. El Padre lo recibió con los brazos abiertos. Y realmente es lo que el Padre quiere hacer en este lugar. Si nos hemos alejado, si hemos malgastado lo que Él ha puesto en nuestras manos, hay una oportunidad de poder venir a su presencia. Hay una oportunidad de volver a su casa. Hay una oportunidad de nosotros poder ser restaurados, poder ser sanados. Y dice que no solamente el Padre lo vio, sino que fue movido a misericordia. Compasión. Amén. Y el propósito del Padre, que nosotros podamos ir a su presencia. Amén. Y dice que el versículo 21,
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero detenerme aquí en el versículo 21. Dice que primero él lo meditó, lo pensó. Segundo, él accionó. Tercero, él tomó la decisión de volver a casa. Pero cuarto, él confesó su condición. No fue que yo llegué a casa y yo estoy aquí y no pasó nada, no. Él se acercó a su padre y le dijo que había fallado. Él confesó la condición que había en su corazón. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos fuimos, volvimos, pero no hemos quedado por dentro con lo que hicimos? Y realmente el Padre lo que quiere es traer restauración a cada vida. El Padre quiere que se cumpla el plan y el propósito que Él ha determinado con cada persona. Y el hijo le dijo: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció que había hecho algo incorrecto. Pero vamos a ver que en el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzad sus pies. Hubo una restauración. Volvió a ocupar su posición de hijo. Volvió al lugar de donde él se fue, pero que jamás podía irse. Y nosotros necesitamos, como hijos del Padre, volver a esa posición. Amén. Pero para nosotros ir a esa posición, necesitamos, como dice en Romanos 12, no conformarnos a la condición en la que estamos. Dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una versión que dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra alma. Cambia la palabra entendimiento por la palabra alma. Y cuando a mí me habla de alma, me está hablando de esa traducción, es la Biblia del Jubileo. Me habla de mente, me habla de voluntad, me habla de emociones. Es decir, que mi mente, mi voluntad necesita ser transicionada. Lo que está en mi mente se ejecuta a través de mi voluntad. Entonces nosotros necesitamos permitir que la palabra venga, renueve, que cambiemos de actitud. Que nos movamos, amén, hacia el siguiente escalón que el Padre tiene determinado para nuestras vidas. En nosotros tiene que acontecer lo que pasó con Jesús, según Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y nosotros como iglesia, nosotros como discípulos del Padre, necesitamos volver a esa posición donde nos fuimos. Necesitamos volver a la posición donde vamos a recibir el pan caliente, palabra fresca, palabra que transicione nuestra alma, palabra que cambie nuestra forma de pensar, palabras, aleluya, que mantenga en nuestras vidas una emoción sana. Necesitamos que lo de Dios se manifieste a favor de nuestras vidas. Violeta, pero nosotros decidimos si seguimos con una actitud donde ya no nos sentimos hijos, o tomamos la posición de tomar el lugar que nos corresponde.
Y ese lugar es por su gracia, es por su favor, es por su benevolencia. Amén. Pero también puede ser la otra parte. Dice que su padre lo esperó con los brazos abiertos. Pero ¿cómo lo esperó su hermano? Tenía que venir ayer a la clase para que sepa. Y cuando nosotros cambiamos de actitud, en el cielo hay fiesta, porque hay alguien que está recibiendo las coordenadas del cielo. Cuando nosotros cambiamos de actitud y entendemos que somos pueblo escogido por Dios, que somos nación santa, vamos a vivir como lo que somos. No vamos a vivir como mendigos, sino vamos a vivir como hijos. Y un hijo que hace, recibe los beneficios de su padre. Es difícil, mi hermano. Es difícil. ¿Sabe qué es difícil? Es difícil cuando estamos en una posición, porque va a intervenir nuestro ego, va a intervenir nuestro yo. Pero usted tiene que entender que todo eso tiene que ser derribado, porque eso son obras, manifestación de la carne. Y realmente, mire, hay algo extraordinariamente glorioso para los hijos de Dios. Y es que no hay límites. Usted como que no lo cree, pero no hay límites. Cuando usted cree, no hay límite, porque lo que Él ha dicho de usted se va a cumplir. Se va a cumplir, pero si usted lo decide. Si yo decido lo que el Padre ha dicho a favor de mi vida, yo lo voy a ver, pero yo tengo que accionar. Yo no me puedo quedar quieto, yo no me puedo ir de casa, yo no puedo entrar a la casa y no reconocer la condición en la que estoy para ser restaurado por mi papá. Así que si se fue, vuelva, porque en su casa hay abundancia de paz. Así que nos despedimos de los hermanos que están a través de la transmisión y bendecimos su vida en esta hora. Y si están lejos, vuelvan a casa, porque en casa hay paz.